¿Quién tiene la autoridad para gobernar un país? Pueden responder. El presidente, ok, muy bien. ¿Quién está gobernando este país? ¿Cómo se llama la presidenta? Claudia Sheinbaum, ok. Algunos les gusta, algunos no les gusta. No es para hablar de política ni nada, solamente es saber quién es el que está gobernando. ¿Quién tiene la autoridad para gobernar una casa? El papá, ¿verdad? Obviamente el padre y la madre son la autoridad de la casa, son la autoridad de los hijos, pero el papá es la cabeza del hogar, ¿verdad? Y él es el que pone el tono espiritual que tiene su hogar. Él es el que dirige a su esposa, a sus hijos, y él es el que los cría en el temor del Señor. La pregunta crucial aquí es: ¿quién es la autoridad para gobernar la iglesia? No quiero que me respondan ahorita. Esta sí no. ¿Quién es la autoridad para gobernar la iglesia? Entonces, tal vez ustedes tengan una respuesta en mente y tal vez muchos aquí tengan después respuestas distintas. Algunos tal vez dicen, bueno, los líderes son la cabeza y son los que gobiernan la iglesia. Otros van a decir solamente ambos, los pastores y los diáconos. Otros dicen solo los pastores y otros tal vez los miembros. Pero el hecho de que tengamos una variedad de respuestas y que tal vez pues la haya atinado a una de las que tú tienes en tu cabeza, significa que todavía no tenemos muy en claro qué es lo que significa el gobierno de la iglesia y qué tipo de gobierno tenemos, especialmente aquí en la Iglesia Bíblica Zacatecas, y que está fundamentado en el Nuevo Testamento específicamente. Por eso hoy quiero que ustedes presten atención a la verdad central que estaremos estudiando. Si se van con algo, váyanse con esta verdad central y ya se pueden olvidar el resto del sermón. ¿Ok? Esta verdad central la voy a decir despacio para que tengan presente. Perseveremos, hermanos, perseveremos en ser una iglesia sana, entendiendo la importancia e implicaciones de nuestro gobierno local y cumpliendo nuestros roles para preservar la unidad de la iglesia dada por el Espíritu. Entonces, ¿quién quiere ser una iglesia sana? ¿Quién quiere pertenecer a una iglesia sana? Solo uno, dos, aquí tres. Okay. Amén, ¿verdad? Si usted quiere pertenecer a una iglesia sana, diga amén. Entonces, si queremos ser una iglesia sana, tenemos que entender la importancia y las implicaciones de nuestro gobierno local, ¿verdad? Nuestros roles como iglesia para poder preservar la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes deben tener presente hoy, básicamente. Ahora, ¿cómo vamos a entender el gobierno local, la importancia y entender nuestros roles? Bueno, primero tenemos que saber o entender el gobierno y la estructura de la iglesia local. Si no entendemos eso, pues obviamente va a ser difícil cumplir nuestros roles. La otra manera es cumpliendo nuestras responsabilidades dentro de la iglesia local. Todos, si usted ha sido bautizado aquí en la Iglesia Bíblica Zacatecas, usted es un miembro de la iglesia y usted tiene una responsabilidad en el cuerpo. Y tercero, que es básicamente la base de todo, es sometiéndonos a Cristo, que es la cabeza de nuestra iglesia local. Él es la cabeza suprema. Él es la autoridad suprema. Amén. Entonces, vamos a entender qué es el gobierno y la estructura de la iglesia. Esa es nuestra primera parte del sermón. ¿Qué es el gobierno y la estructura de la iglesia? Entonces, ¿qué es el gobierno de la iglesia? Jaime Dunlop nos da unas definiciones aquí, luego yo les voy a dar un pequeño resumen. Dice, él es el sistema a través del cual se toman decisiones en la iglesia y donde reside la autoridad. Eso es el gobierno de la iglesia, el sistema a través del cual se toman decisiones en la iglesia. Es donde reside la autoridad. Ahora, ¿por qué es importante, verdad? ¿Por qué es importante el gobierno de la iglesia? Primero, porque es parte fundamental para que la iglesia se mantenga fiel
a su misión dada por Dios durante muchas décadas, durante un largo tiempo. Es importante para que la iglesia se mantenga fiel a su misión. Y también es una gran herramienta para la unidad, o también puede ser un gran oponente para ella. Así que es importante entender esto, porque esto nos va ya sea a permitir cumplir la misión que Dios nos ha dado de una mejor manera, y nos va a permitir ser más unidos como iglesia, o simplemente va a destruir esa unidad. Así que presten atención. El gobierno de la iglesia entonces es una parte fundamental para una iglesia sana, porque trae orden al manejo de esta y nos permite cumplir de mejor manera, honrando a Dios en el ministerio que Él nos ha dado. Entonces, si leemos el Nuevo Testamento, y ustedes me imagino que han leído el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos, encontramos, mis hermanos, y en las epístolas paulinas, una estructura del gobierno de la iglesia que ya estaba implícito ahí en ese entonces. Por ejemplo, vemos un orden en los roles de autoridad y servicio en Hechos 6. Ustedes van al capítulo de Hechos, al Hechos 6, y ahí, si es que abren su Biblia ahí, manténganse ahí también, porque aunque vamos a ver varios textos, ese va a ser un texto crucial que nos va a dar un poco de directriz en la predicación. Así que en Hechos 6 vemos que los apóstoles eran aquellos que estaban liderando a la congregación, pero hubo un problema. ¿Cuál era ese problema? Que las viudas de los judíos, de los judíos griegos estaban siendo desatendidas. Entonces, ¿qué solución presentaron? Le presentaron a la congregación la solución de que se levanten hombres que se dediquen a servir a las mesas, porque los apóstoles estaban dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Vemos ahí una estructura: los apóstoles dedicados al ministerio de la oración y a la palabra, y los diáconos son los que sirven las mesas. En Romanos 1:7, ya entrando en lo que las epístolas paulinas nos dicen, Pablo nos da también una estructura cuando él se dirige a las iglesias. Romanos 1:7 dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. O sea, las iglesias que estaban en Roma, Pablo les escribe esta carta. En 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando Pablo se dirige a ellos, no solamente se dirige a los líderes, no solamente dice los ancianos de la iglesia de Corinto, se dirige a ¿quiénes? A toda la iglesia, a toda la congregación. Filipenses 1:1, y esto es importante, noten esto: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a ¿quiénes? A los obispos y diáconos. Esa es una de las pocas veces que Pablo menciona en sus cartas los dos oficios de la iglesia, pero que estaban implícitos a lo largo de las demás cartas. Luego vemos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 que Pablo describe cuáles son los requisitos de ¿quiénes? De los obispos y los diáconos. Entonces, Dios no dejó el gobierno de la iglesia al criterio de cada congregación. Mira, la congregación funciona mejor cuando es una democracia, o no, mejor cuando es solamente una persona que toma la decisión en todo. No. El Señor estableció en el Nuevo Testamento una estructura clara para su dirección y cuidado. En ella participan 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Los ancianos, los diáconos y toda la congregación. ¿Verdad? Pero todos son miembros del cuerpo, todos son miembros los unos de los otros. Eso tienen que tener presente siempre. Entonces, el gobierno de la iglesia tiene 3 elementos importantes como parte de su estructura y funcionamiento. ¿Cuáles son? Ancianos, obispos, ¿verdad? Diáconos y la congregación, ¿verdad? Los miembros, la membresía. Ahora, hay 2 errores que los creyentes en las iglesias pueden llegar a tener. El primero es
en pensar que porque los ancianos y los diáconos son los líderes de la iglesia, entonces toda la autoridad recae y reside sobre ellos. Y la congregación no tiene ninguna responsabilidad en el gobierno de la iglesia y por ende se vuelven solamente gente pasiva, calientabancas, donde esperan que solamente los ancianos y los diáconos hagan la obra del ministerio y hasta a veces los tratan como empleados. O donde ellos luego pueden ejercer una autoridad que sobrepase la que Dios les ha dado y se vuelvan como dictadores de la congregación. Otro error consiste en pensar que los pastores y diáconos son simplemente empleados contratados por la congregación y que la congregación puede despedirlos o contratarlos de nuevo, ¿verdad? Como si su autoridad dependiera únicamente del voto de la mayoría. Una pura democracia, nada más. Entonces, tal vez aquí alguien ha experimentado algo así en su congregación o en alguna experiencia pasada, pero ese no es el modelo que vemos en el Nuevo Testamento, porque esas prácticas llegan a destruir la unidad de la iglesia. Y lo que queremos es que la iglesia se mantenga unida, la iglesia local se mantenga unida por Cristo, por la unidad que hemos recibido del Espíritu. Así que hay que entender esto. El Nuevo Testamento enseña que la congregación ejerce la autoridad final a nivel humano en ciertos asuntos de vital importancia para la iglesia, particularmente en 3, y ya vamos a ver cuáles son. Sin embargo, quiero más bien decirles qué es lo que no implica que la congregación tenga la autoridad final. No significa que la congregación pueda actuar por encima de la autoridad de Jesucristo y su palabra. No significa que pueda ignorar o menospreciar el liderazgo que Dios ha dado a los ancianos. No significa que la iglesia funcione como una democracia pura donde todo se decide por votación y la mayoría tiene la razón. No significa que la congregación deba intervenir en cada decisión, incluso en las más pequeñas o administrativas. No significa que los ancianos y los diáconos carezcan de autoridad o deban someter todas sus decisiones a una votación congregacional. No significa eso. Pero entonces la pregunta emerge también y dice, bueno, ¿qué implica tener la máxima autoridad como congregación en esos asuntos y al mismo tiempo ser liderados por los ancianos? Bueno, vamos a responder eso después. En el segundo punto. Sin embargo, quiero recapitular lo que hemos dicho. Primero, el gobierno de la iglesia entonces es el sistema establecido por Dios mediante el cual se dirige a la iglesia y se toman decisiones para cumplir fielmente la misión de Dios y perseverar en la unidad. Este sistema de gobierno comprende 3 elementos: los ancianos, los diáconos y la congregación, aunque todos son parte del mismo cuerpo, todos son miembros los unos de los otros. Ahora, la pregunta también es, ¿qué sistema tenemos nosotros como Iglesia Bíblica Zacatecas? No sé si se han preguntado eso. ¿Qué gobierno tenemos como Iglesia Bíblica Zacatecas? Bueno, no tenemos que inventarnos nosotros un gobierno porque ya está dado en el Nuevo Testamento y creemos que el gobierno que tenemos es el que está más cercano a las Escrituras. Sin embargo, tenemos ya hermanos que han puesto, nombre a este tipo de gobierno. Entonces, nuestro sistema de gobierno es un sistema de gobierno congregacional liderado por ancianos. Algunos tal vez han escuchado la palabra congregacional. Somos congregacionalistas. No. Nosotros no somos solo congregacionalistas, no. Eso es un tipo de gobierno donde las implicaciones son de que los ancianos o los diáconos no tienen casi ninguna autoridad en la congregación.
somos un gobierno congregacional liderado por ancianos. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que Jesucristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. Esa es la primera parte. Jesucristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. Los ancianos lideran y la pastorean. Y la congregación tiene la responsabilidad de tomar la decisión final en ciertos asuntos importantes para la vida de la iglesia. Son tres componentes. No es que la congregación toma las decisiones en todo. Jesucristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. Los ancianos la lideran y la pastorean. Y la congregación tiene la responsabilidad de tomar la decisión final a nivel humano en esos asuntos específicos que ya vamos a mencionar. ¿Ok? Entonces, otra cosa que queremos decir es, a lo largo de la historia más bien ha habido varios tipos de liderazgo, de gobierno más bien eclesiástico. Uno de los más comunes que vemos aquí y que está en nuestro alrededor es el gobierno católico romano, ¿verdad? Donde básicamente el Papa es la autoridad final, visible de la iglesia. Nosotros no tenemos ese gobierno eclesiástico. Sin embargo, a través de la historia dentro del protestantismo también se han desarrollado distintos tipos de gobierno, como el episcopal, el presbiteriano y el congregacional. Ahora, aunque nosotros somos un gobierno congregacional liderado por ancianos y creemos que es el gobierno que representa mejor lo que dice el Nuevo Testamento para la vida de la iglesia, de una iglesia sana, no podemos nosotros condenar o menospreciar a aquellos verdaderos creyentes que tienen otra postura en cuanto a este tema. No se trata de una doctrina de primer orden como la Trinidad, la deidad de Cristo o la justificación por la fe, donde está en juego el Evangelio mismo. Así que tomemos esto con una firme convicción, sí, enraizada en las Escrituras, viendo lo que dice la Biblia, pero también con humildad, ya que a lo largo de la historia ha habido numerosos hermanos piadosos, profundamente comprometidos con Cristo y con su palabra, que han llegado a una conclusión diferente. Así que si te encuentras con un presbiteriano, no le puedes decir, no, es que tú no eres cristiano porque no eres congregacional liderado por ancianos. No, ¿verdad? Entonces, explicando todo esto, qué es el gobierno eclesiástico, su importancia y su estructura, y habiendo definido el tipo de gobierno que tenemos como Iglesia Bíblica Zacatecas, que es ¿qué? Un gobierno ¿qué? Congregacional, liderado por ancianos. Liderado por ancianos, no se olviden esa última parte en eso, ¿ok? Para que tengan en mente eso. Ahora, ¿cómo cumplimos nuestras responsabilidades dentro de ese gobierno? ¿Qué implica para nosotros y para la vida de la iglesia ese gobierno? Entonces, antes de empezar con las responsabilidades, me gustaría primero explicarles, o más bien recordarnos a todos, ¿qué es la iglesia? Como bien decía el pastor Josué, la iglesia no es un lugar, un edificio, una organización nada más. La iglesia es un grupo de creyentes bautizados, unidos por el Evangelio, esto es una paráfrasis del pastor Mark Dever, que viven en comunión y compromiso unos con otros. Se reúnen para obedecer a Cristo, seguir su palabra y practicar las ordenanzas que Él estableció. Y además cuentan con dos únicos oficios de liderazgo establecidos en el Nuevo Testamento, que son los ancianos y los diáconos. Hechos 2, 40 al 42, si están en el libro de Hechos pueden ir ahí. Nos dice Hechos 2, 41 al 42, vamos a ver lo que nos dice. Desde el 40, si pueden leerlo, dice: y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo:
sean salvos esta perversa generación. Aquí Pedro está predicando a estos judíos que vinieron, ¿verdad? Esto es justo después de que hablan en lenguas. Entonces los que habían recibido su palabra, dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Se añadieron a qué? Pues a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Y qué hacían? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Unidos por el evangelio, unidos por la palabra, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Se practicaban las ordenanzas. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos, desde el versículo 47. Entonces, ¿qué es algo notorio de este pasaje? Como vimos, la iglesia no es un lugar, no es este edificio. La iglesia somos nosotros, que hemos sido bautizados, que obedecemos a Cristo y su palabra, que cumplimos las ordenanzas que Él puso, que es la cena del Señor y el bautismo. Y especialmente una iglesia local está liderada por estos dos oficios que son los ancianos y los diáconos. Así que, ¿por qué es crucial esto? Porque es fácil olvidar esto. Es fácil olvidarnos, es fácil olvidar nuestra responsabilidad también como iglesia, como creyentes. Entonces, si sabemos cuáles son nuestras responsabilidades que la Escritura nos confiere, nos va a ayudar a que dentro del gobierno de la iglesia podamos perseverar y crecer en unidad, honrando a Cristo y ser una iglesia sana. Entonces, ¿cuáles son estos componentes del gobierno de la iglesia? Primero, los ancianos. El término anciano u obispo o pastor se usa intercambiablemente en el Nuevo Testamento y describen el mismo oficio. Eso es lo que creemos y es lo que creemos que más fielmente expresa lo que el Nuevo Testamento nos dice. Así que es el mismo oficio y son responsables de la supervisión espiritual de la iglesia. Una vez más, ellos son responsables de la supervisión espiritual de la iglesia. Hechos 20:28 dice Pablo cuando se estaba despidiendo: tengan cuidado de sí mismos, les dice a ellos, y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios. Ahí está. ¿Cuál es la función del obispo? Pastorear la iglesia de Dios, cuidar espiritualmente de la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hebreos 13:17 nos dice claramente cuál es el rol de los pastores, de los ancianos, de los obispos. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. También son los responsables de gobernar y pastorear el cuerpo de la iglesia. 1 Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. 1 Pedro 5, del 1 al 5. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Dice, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco, y esto es importante, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces, ¿los pastores son los dueños de la iglesia, verdad? No, ¿verdad? Cristo es el dueño de su iglesia. Los pastores lideran, cuidan, pastorean, velan espiritualmente. Entonces, los apóstoles también, en Hechos 6 vemos que los apóstoles también funcionaron con un rol de anciano. Obviamente, el rol de apóstol fue
el rol que la iglesia necesitaba en ese tiempo. Ya no tenemos apóstoles. Pero algo que es importante es que ellos dicen que se dedicaban ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Eso es importante. Esas son las tareas principales del anciano, del obispo, del pastor. Ahora, ¿cómo este liderazgo promueve la unidad? Primero, una iglesia liderada por ancianos delega la autoridad a aquellos que están mejor capacitados para hacerlo. Esto, Jaime Dunlop tiene un artículo súper bueno, una clase en cuanto a esto, y de hecho me basé en esto para poder hacer la prédica. Él lo estructura muy bien. Y es lo que dice: una iglesia liderada por ancianos delega autoridad a aquellos que están mejor capacitados para hacerlos, cumpliendo ¿qué? Los requisitos de 1 de Timoteo 3 y Tito 1 del 6 al 9. Porque si en el tiempo no vamos a leerlos todos y no estamos en la clase de obispos. ¿Quiénes son los obispos, verdad? Ahí es donde podremos ir viendo cuáles son todos esos los roles de ellos, los requisitos de ellos. Y los principales roles de estos hermanos, de los obispos, son la predicación y la enseñanza de las Escrituras, junto con, escuche bien, la autoridad para tomar decisiones importantes. Es decir, ellos también toman decisiones importantes. Ellos tienen la autoridad para tomar decisiones importantes en la iglesia. ¿Ok? No cualquier persona que simplemente diga yo quiero ser pastor puede ser puesto en ese oficio. No cualquiera que tenga una buena voluntad o simplemente un deseo. Si no cumple los requisitos, entonces no puede. Sería un peligro para la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Es que debemos estar en la misma página cuando viene el momento de escoger a un candidato para el pastoreo, y tenemos que examinar los requisitos bíblicos. No un capricho de, mire, es que no me cae bien porque tiene el pelo corto, tiene el pelo largo, o le gusta más del azul, o se viste con playera o sin playera, o con camisa, no sé. No, sin playera obviamente, si es que ustedes se visten sin playera, no lo pongan. Sí, no. Pero ese es el punto. La iglesia debe estar unida en que ellos deben saber cuáles son los requisitos y quién debería estar pastoreándola. No cualquiera. Somos responsables como congregación de eso también. El segundo punto de cómo los ancianos promueven y preservan la unidad es que es una iglesia liderada, coloca la responsabilidad especial de cuidar por la salud espiritual de los miembros, en quienes deberán rendir cuentas de manera particular delante de Dios. Ellos son los que tienen la responsabilidad especial de cuidar por la vida espiritual de los miembros. Ellos tienen la autoridad, sí, para tomar decisiones, cumplen los requisitos con el objetivo de cuidar el alma de los miembros. ¿Ok? Vimos lo que dice Hebreos 13:17. Son los que velan por nuestras almas. Y esto protege a la iglesia y a los mismos líderes de no actuar por interés propio, ignorando al gran pastor. Pedro lo dice. Dice, no como teniendo señorío de las almas que se les ha entregado, porque son el rebaño de Cristo. ¿Verdad? Una iglesia con un liderazgo bíblico de ancianos promueve la unidad, ya que como congregación pueden cumplir el mandamiento de Hebreos 13:17. ¿Y cuál es el mandamiento de Hebreos 13:17? Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Sujetarse a la autoridad fomenta la unidad porque nos hace humildes, nos hace respetuosos y trae beneficios al cuerpo de Cristo.
Si yo soy un miembro que no se sujeta a la autoridad y al gobierno de los ancianos, que no obedece a los ancianos, especialmente en los asuntos de vida espiritual, ¿verdad? ¿Qué sucede? Empiezo a generar división, empiezo a generar chisme, empiezo a generar oposición de otros hermanos hacia tal o cual anciano. Por eso es que es importante obedezcan a sus pastores. Y los pastores o ancianos tienen que ejercer su autoridad correctamente, no como los dueños, sino sujetos a la palabra de Dios. No son dictadores en la iglesia. Su autoridad debe ser demostrada en un liderazgo de servicio, reconociendo que la iglesia le pertenece a Cristo. Y una iglesia liderada por ancianos promueve la unidad porque pone la responsabilidad en varios hombres, no en uno solo. Es decir, debe haber un liderazgo plural de ancianos. ¿Por qué creen que la Iglesia Bíblica Zacatecas no solamente está liderada por un solo pastor, sino tiene varios? Por lo menos dos. Porque el liderazgo bíblico de ancianos reparte esa carga. Es un modelo que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo y Bernabé van, por ejemplo, en Hechos 14:23, dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, plural, los encomendaron al Señor. Entonces, esto promueve y protege la unidad porque no es uno solo el que toma las decisiones, sino entre varios hombres que temen al Señor y se someten a su palabra están tomando una decisión que es buena para la iglesia. El tener una pluralidad requiere que cada uno de los ancianos o pastores sea humilde y se someta también al pastoreo de los otros ancianos. ¿Verdad? Eso cuida para que no haya un exceso de autoridad. El cuidado de la congregación también será compartido por cada uno de los ancianos y así de mejor manera llegar a poder suplir las necesidades espirituales de la congregación y de las familias de esta congregación. Y la iglesia se enriquece en que los ancianos pongan en práctica sus diferentes dones y habilidades. Así, nosotros, la manera en cómo debemos responder a ellos es obedeciendo y confiando en su liderazgo y en la dirección que dan a la iglesia. Su autoridad, la autoridad de los ancianos, está ligada a la fiel enseñanza de las Escrituras. Como dijimos, no son la máxima autoridad en cada pequeña decisión de tu vida. No, pues si te quieres comprar un iPhone o un Samsung, voy a decirle a mi pastor a ver qué. Bueno, no necesariamente. Los pastores están ahí para traer sabiduría a tu vida de la palabra de Dios, explicándola, aplicándola en las circunstancias específicas de tu vida. Tal vez te van a ayudar a tomar decisiones, no a que tú tomes las decisiones, a que ellos tomen las decisiones por ti. Somos responsables también nosotros de hacer que el trabajo de ellos sea con alegría y no quejándose. Es decir, deberíamos animarles en su trabajo y ser agradecidos por lo que ellos hacen. No simplemente criticar cuando hay algo malo o tomaron una decisión que tal vez no te gustó. No, es que los pastores son así, es que nunca escuchan, es que no se trata de eso. O cuando el pastor te da un consejo y dices, ok, pastor, y haces totalmente lo contrario, eso también es poner una carga, es no hacer que su trabajo sea alegre. Nosotros somos instrumentos de, ya sea alivianar la carga del pastor o no. Y también tomemos la palabra de Dios en serio al tener presente los requisitos y los roles bíblicos de cada uno de los ancianos. Por eso somos responsables de no poner o dar el liderazgo a cualquiera que tenga la buena voluntad o el deseo de hacerlo. Tienen que cumplir los requisitos. Pero también, cuando estudiamos las Escrituras,
como iglesia podemos nosotros corregir y confrontar cuando uno de los ancianos estén entrando en herejía o en falsas enseñanzas. La congregación no se debe quedar callada cuando el pastor, los ancianos, están enseñando error. Ellos deben, por amor a él, confrontarlo o bajarlo del púlpito, y si no se arrepiente, sacarlo. Obviamente eso tiene un proceso. ¿Qué de los diáconos? Pues los diáconos es el segundo oficio descrito en el Nuevo Testamento, el segundo componente de la estructura de gobierno de la iglesia, y básicamente la palabra diácono significa servidor o siervo. Vemos este ejemplo en Hechos 6, del 1 al 6, como les había dicho, ustedes pueden ir ahí. Vimos que las viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos y los apóstoles dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Entonces escogieron a quien les dio la gana. No. ¿Qué eran? Hombres llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría. Por eso es que también Pablo en 1 Timoteo, él da los requisitos también para los diáconos. Aunque ellos están encargados del servicio físico, de suplir las necesidades físicas de la iglesia, no cualquiera tampoco puede simplemente pararse y porque tiene buena voluntad decir, no, pues yo quiero ser el diácono hoy, escójanme. O yo voy a ser diácono hoy. No. Son hombres llenos del Espíritu Santo y que cumplen los requisitos de 1 Timoteo 3, del 8 al 12, que son similares a los de los ancianos, un carácter piadoso, pero ¿cuál es la diferencia? Que no se les requiere que sean aptos para enseñar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve el ministerio de ellos para preservar la unidad en la iglesia? Primero, los diáconos cuidan de todos los miembros de la iglesia, especialmente supliendo las necesidades físicas, como lo hicieron con las viudas en Hechos 6. Es decir, están atentos a ver las necesidades o escuchar las necesidades de la congregación, resolverlas y así preservar la unidad. Si ustedes tienen una necesidad, hermanos, y tal vez el diácono no se dio cuenta porque también estaba supliendo otras necesidades, avísele, dígale, hermano, mira, tenemos esta necesidad. Tal vez puedes hablar con los ancianos a ver qué dicen, cómo nos puedes ayudar. Entonces, ellos se dedican a suplir esas necesidades. También, los diáconos hacen posible que los ancianos dediquen su tiempo a la oración y al ministerio de la palabra, cuidando al rebaño espiritualmente. Imagínense si es que solamente hubieran ancianos, y los ancianos tienen también la tarea de los diáconos. Va a ser muy difícil para los ancianos enfocarse en cuál es su rol principal. Porque van a estar supliendo también las necesidades físicas de los hermanos. Sin embargo, los diáconos alivianan la carga. Y ahí es donde los pastores pueden ¿qué? Pueden orar por los miembros de sus reuniones, pueden conversar sobre las cargas de los hermanos, tratando de aconsejar matrimonios, discipulando, preparando enseñanzas, preparando la predicación. Todo esto va a ser menos pesado cuando los diáconos están cumpliendo su función. Ahora, ¿quiere esto decir que nadie más en la iglesia debería servir y que solamente los diáconos son los sirvientes, esclavos de la congregación? No. De hecho, también es el trabajo de toda la congregación. Y es por eso que los diáconos lo que deben hacer es cultivar y promover la unidad, distribuyendo el trabajo de servicio a los miembros de la congregación. Ellos tampoco pueden abastecerse para todas las necesidades o suplir todas las necesidades, pero ellos pueden delegar.
Decir, hermano, mira, este otro hermano está enfermo, puedes llevarle medicina, ok, puedes llevarle una comida. Hay dos casos específicos que pasaron esta semana, uno de alegría y uno de tristeza, y donde hermanos suplieron las necesidades de ellos. Y ese es el punto. El punto es que la congregación esté envuelta en el trabajo que los diáconos hacen. Los diáconos delegan también esa responsabilidad a los hermanos. Y esto permite que todos los miembros tengan la oportunidad de participar y servir a los demás. ¿Y eso qué hace? Preserva la unidad. Ahora, a la luz de esto, ¿cómo como congregación nosotros podemos apoyar el servicio de los diáconos? Bueno, primero, debemos entender que también nuestra elección de diáconos debe ser una elección donde cumplan los requisitos de 1 Timoteo, que sean hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y que sean hombres pacificadores, unidores, y que no hagan división. Porque los diáconos tienen un puesto de poder. Si es que es alguien que hace división, que siempre se está quejando, que siempre ve lo malo, es un peligro que lo pongas de diácono. Es un peligro que lo pongas en ese rol, porque va a hacer que la congregación tenga una mala actitud hacia los ancianos. Y en lugar de aliviar la carga de los ancianos, va a hacer que la carga sea aún más pesada. Así que tiene que ser un hombre o hombres que sirvan sacrificialmente como Jesús, que es el diácono de diáconos, el siervo sufriente, el siervo supremo. También como miembros los unos de los otros del cuerpo, que es la iglesia, debemos apoyar el ministerio de los diáconos al ofrecer nuestra ayuda. Ofrezcámonos para también aliviar la carga de los diáconos. Si es que hay necesidades que tal vez tú viste, pero que ellos no pudieron ver, súplela. Diles cómo puedo ayudar. Sé tú parte del ministerio de ellos. La congregación no está desconectada. Los diáconos y los ancianos no son simplemente los del ámbito espiritual acá, los más espirituales y la congregación acá abajo, no. Tanto los ancianos y los diáconos son parte de la misma congregación. Somos un cuerpo. Que tenemos roles cada uno, sí, pero somos uno solo. Y nos pertenecemos los unos a los otros. Entonces, ya se acabaron mis 45 minutos. Voy a ver si me apuro un poquito más. No me falta mucho en realidad. Como 2 horas nada más. Entonces, como bien ya dijimos, hemos visto los 2 oficios de la iglesia y cuál es el rol, ¿verdad? Cómo promueven la unidad. Y nos falta el tercer elemento, que es la congregación. Nosotros, los miembros de la iglesia. Todos. ¿Y quién tiene entonces la última palabra en asuntos de la iglesia? Vamos a ver. Debemos entender qué significa que la congregación tiene la última palabra. En el Nuevo Testamento hay 3 áreas específicas, particulares, en donde la iglesia o la congregación tiene la última palabra. La primera es en disputas personales y la disciplina. Esa es la primera. La segunda es en la membresía. Y la tercera es en la doctrina. Esas son las 3 áreas donde el Nuevo Testamento es explícito, en donde la congregación tiene la última palabra. Veamos qué es lo que implica. En las disputas personales y la disciplina, Jesús fue bien claro cuál es el proceso de resolución de conflictos. En Mateo 18 Él lo dice. Si tu hermano peca
ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, presten atención. ¿Cuál es la autoridad final aquí? Dilo al pastor. No. Dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil del recaudador de impuestos. La iglesia es el último paso de la disciplina de un hermano. Cuando ese hermano no se arrepiente y la iglesia le ha dicho y le ha animado a que se arrepienta, entonces la iglesia al final es la que toma la decisión y le dice, ya no eres parte de este cuerpo. Porque tu profesión de fe no es compatible con tu vida. Entonces, por eso es expulsado de la congregación, es tratado como un incrédulo. En esto, la iglesia es la corte final de apelación para disciplinar y expulsar a los miembros. Es por eso que en los procesos de disciplina a nivel de toda la iglesia, los ancianos, después de haber examinado e ido por el proceso previo, el paso final es llamar a la congregación y decirles, hermanos, este hermano de aquí o esta hermana de acá no se ha arrepentido, anímenlos, hemos pasado por todos los pasos, anímenlos, llámenlos al arrepentimiento, y si después de tal tiempo no ha habido ningún fruto, se lo expulsa. Veamos también en 1 Corintios 5, 4 al 5, el caso de inmoralidad que era escandaloso hasta entre los gentiles. Este hombre estaba durmiendo con su madrastra. Aún entre los incrédulos era escandaloso y la iglesia no había hecho nada. Y Pablo les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo no les dijo, ustedes líderes no hicieron nada. No, les dijo a la iglesia, ustedes iglesia, dejan a este hombre inmoral aquí, sin hacer nada, ya, sáquenlo, entréguenlo a Satanás. Esa es la primera parte, las disputas personales y disciplina. La otra área en la que la iglesia, la congregación tiene la autoridad final es en la membresía. La congregación tiene la autoridad de recibir a sus nuevos miembros y readmitir a aquellos que han sido expulsados, porque pues se han arrepentido. Vemos un ejemplo de esto en 2 Corintios 2, del 6 al 8. Dice Pablo, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Si es que este hermano se arrepintió, después de haber sido expulsado, se arrepintió y vuelve y muestra sus frutos, entonces tú lo puedes readmitir. La congregación es responsable de ver que este hermano tiene frutos de arrepentimiento, su vida ha cambiado, entonces se lo puede volver a readmitir en la membresía. Somos responsables de examinar la profesión de fe también de los nuevos miembros. Esto implica la membresía. Saber si hay alguna área en la vida de ellos que no refleja su fe, poder hablar con ellos después de hablar con ellos, tal vez con los ancianos. No a modo de chisme, sino de cuidar la santidad de la iglesia. Entonces, la primera es las disputas personales y la disciplina. La segunda es la membresía. Y la tercera área es la doctrina. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice lo siguiente. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y esta es la frase importante, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad.
No solamente los pastores son los responsables de enseñar la sana doctrina, sino la congregación como un todo es la columna y el sostén de la verdad. Son los protectores de la verdad. Somos los protectores de la verdad. Y la congregación tiene la autoridad y responsabilidad de protegerla. De proteger la pureza del Evangelio. De proteger una enseñanza sana de las Escrituras. De hecho, eso es lo que Pablo les dice, les reclama a los Gálatas. En su carta a los Gálatas, él se dirige a las iglesias de Galacia, no solo a los pastores que dijeron, no, pues tú aceptaste a uno que no predica bien. No. Ustedes iglesias de Galacia, dicen Gálatas 1:2, y todos los hermanos que están conmigo, dice, ¿a quiénes? A las iglesias de Galacia. Y les reclama a los Gálatas porque estaban fallando en esta área crucial. Habían aceptado un evangelio falso. Versículos 6 al 8 dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, esto es importante el versículo 8, Pablo se incluye aquí, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, maldito. Aquí la autoridad final para proteger la verdad y la sana doctrina no era ni siquiera el mismísimo apóstol Pablo, ni los ángeles. No, es que me apareció un ángel y me dijo que Jesús no es Dios. Mentira. La sana doctrina, la iglesia tiene la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y es así como vamos a cuidarnos aún de líderes o de gente que tiene más conocimiento que nosotros intelectualmente, cuando vengan con falsas enseñanzas pervirtiendo el evangelio de Cristo. Somos responsables y vamos a rendir cuentas a Dios si es que hemos aceptado, abrazado nosotros mismos, ya sea enseñanzas falsas o gente que venga con enseñanzas falsas. Entonces, ¿qué implicaciones prácticas tiene todo esto? Primero, la obra del ministerio no es solo para los pastores y los diáconos. Es tuya, es mía, es de todos. Si tú eres un creyente, miembro de esta iglesia, eres responsable de la obra del ministerio. Somos llamados a cumplir la gran comisión, a hablar la verdad los unos con los otros, a crecer en santidad, a discipular a otros creyentes, a evangelizar a los no alcanzados. ¿Eres de los que esperan sentados en la silla diciendo, no, es que el pastor no ha evangelizado a mi familiar? Bueno, ¿y por qué tú no? No, es que mi pastor no discipula. Y bueno, ¿y por qué tú no discipulas? La salud de la iglesia entonces no depende solamente de los líderes, sino de todos nosotros. Y tú y yo somos parte de que esta iglesia sea sana. Por eso cumplimos con los mandatos de amarnos unos a otros, de servirnos unos a otros, de orar los unos por los otros, etcétera, etcétera. Todos los mandamientos que tenemos ahí de unos a otros en el Nuevo Testamento, debemos hacer todo para procurar la unidad, preservar la unidad. ¿Eres entonces de los que se quedan de brazos cruzados, esperando que te sirvan a ti? ¿O eres de los que va a poner su mano en el arado y servir junto con ellos? Entonces, la congregación también fomentará la unidad cuando protegemos la pureza del Evangelio. Estudias las Escrituras, lees la Biblia diariamente. Estás creciendo más en el conocimiento de Jesús a través de su palabra para que te puedas proteger de las enseñanzas falsas? ¿O eres simplemente de aquellos que vienen a escuchar y decir amén a todo lo que sea, aunque sea una mentira? Ustedes deberían estar examinándome a mí también ahorita mismo en lo que yo digo y en cómo vivo. Al entender todo esto, hay una tensión entre tener la autoridad y sujetarse, ¿verdad?
Porque aunque la congregación tiene la autoridad en esas tres áreas específicas, también la congregación es llamada a sujetarse principalmente a Cristo y luego a sus ancianos. Así que, para entender todo esto, y ya como conclusión, todo esto implica que tenemos que someternos a Cristo como la cabeza de nuestra iglesia local. Entonces, en nuestro gobierno eclesiástico, el congregacionalismo liderado por ancianos, entendemos que la congregación tiene la autoridad final en la disciplina, membresía y doctrina dentro de la iglesia, pero también entendemos que los miembros deben someterse y obedecer a sus líderes. Entonces, ¿qué de los otros asuntos dentro de la iglesia, ya sea como nos movemos de un lugar a otro, o cuánto tiempo es bueno para empezar una nueva congregación, o votamos a ver si es que pintamos las paredes de azul o de rosa? ¿Qué de esos asuntos? Bueno, en los demás asuntos donde la congregación no tiene la autoridad final, si bien es cierto, pueden dar su opinión, los ancianos pueden aceptar sus, ya sea consejos o recomendaciones, al final la congregación tiene que confiar en sus líderes y en las decisiones que ellos van a tomar. Así que ellos deben reconocer también que no son infalibles. Ancianos no son infalibles. Y con respeto y amor, los hermanos, los congregantes deben acercarse a ellos si tienen alguna preocupación o desacuerdo. Y hermanos, si es que tu pastor no está incurriendo en falsas enseñanzas o no tiene un pecado explícito que lo puedes ver ahí, no reniegues de él. Y si crees que puedes ayudarle a crecer, ve, habla con él, siéntate con amor y buscando su bien. Y asimismo, ancianos, busquen el bien de la iglesia. Al final, cuando tanto los oficios eclesiásticos, ancianos y diáconos y la congregación reconocen que Cristo es la cabeza, cuando todos reconocemos que Cristo es la cabeza, y cada uno cumple su rol, entonces ahí es donde una congregación va a ser sana. Ahí es donde la unidad va a ser preservada. Efesios 1, 22, 23, esto debe ser lo que la congregación, nosotros debemos tener siempre en mente. Y todo lo sometió bajo sus pies y Él, Dios, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién lo dio por cabeza? A Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Cristo. Ancianos, recuerden esto, la iglesia no es de ustedes, es de Jesús. Fue comprada a precio de sangre y Él los puso para pastorear y cuidar. Jesús ama a su iglesia y si los pastores han tratado mal a su iglesia, ellos rendirán cuentas. Diáconos, recuerden que son llamados a servir y suplir las necesidades de la iglesia del Señor. No busquen la gloria, busquen cada vez más ser llenos del Espíritu Santo e involucrar a los miembros en el ministerio del servicio. Congregación, todos los que formamos la IBZ, tantos pastores como ancianos y los miembros, sometámonos a Cristo al cumplir con nuestros roles, teniendo la autoridad final en esas tres áreas particulares, pero al mismo tiempo obedeciendo a nuestros líderes, que cumplan su ministerio con alegría y sin queja. Y así como Pablo dice, las esposas deben someterse a su esposo, así la iglesia, nosotros sometámonos a Cristo. Así es como nos sometemos a Cristo, nuestra cabeza. ¿Estás dispuesto a ser parte de lo que Dios te ha llamado? ¿Estás dispuesto a no simplemente esperar que las cosas se hagan, sino más bien ser parte del ministerio? Efesios 4, 11 al 13
Con esto termino. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué grandiosa sabiduría la de nuestro Dios en cómo diseñó la iglesia, y que todos aportemos para la edificación del cuerpo de Cristo, y así llegar a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Oremos.